Bienvenidos y bienvenidas. A través de este vídeo vamos a tratar de hacer una síntesis de las convocatorias de oposiciones que tenemos presentes en educación física, en educación secundaria, para el año 2023. Casualmente tenemos dos convocatorias vigentes en abierto, pendientes de apertura de plazos para inscripción y concreción de fecha de examen, que proceden del año 2022. Tenemos una convocatoria ordinaria, digamos que es la habitual, que es la que tenemos publicada el 2 de febrero del 2022, en el cual se convocaron procesos selectivos para el siguiente curso, es decir, para el 2023. Y a final de diciembre del 2023, en el 20 de diciembre, sale una resolución en la cual se convoca un procedimiento selectivo para la estabilización de una serie de plazas. ¿Qué ocurre entonces en el año 2023? Pues que confluyen dos situaciones de concurso-oposición. En este cuadro tenemos una síntesis de lo que va a ocurrir y es una convocatoria que vamos a llamar ordinaria, que ponemos nosotros el nombre de ordinaria, y otra convocatoria que llamamos proceso de estabilización, que no es el proceso de estabilización por mérito, sino que hablamos de un concurso-oposición, en el cual vamos a tener 77 plazas de libre acceso, 12 de reserva para personas con discapacidad por la vía ordinaria y 73 plazas en el proceso de estabilización y 6 para reserva de personas con discapacidad. En ambos casos hablamos de un concurso-oposición en los que se dice que se abrirá la lista o se optará a lista de interinos tras el procedimiento. Sí que se enfatiza en esta normativa del proceso de estabilización que no es imprescindible participar en el proceso para formar parte de las listas quienes ya hayan estado en las listas en años anteriores. Es decir, esto da apertura a que una persona pueda no participar en el proceso de estabilización y pueda seguir participando en la convocatoria ordinaria, pudiendo formar parte de las listas al curso siguiente. Por tanto, a la hora de concretar la fecha de examen, se dice en ambos casos que en ningún caso será anterior a junio del 2023. Intuitivamente y por lo que se han hablado en diferentes contextos, todo apunta a que se celebrarán conjuntamente y posiblemente haya que optar por una u otra vía para presentarse. A nivel de diferencias, en cuanto a la puntuación que se obtenga en el concurso oposición, indicar que el peso del examen, digamos toda la parte de oposición, no es igual en las dos convocatorias. En la convocatoria que hemos llamado ordinaria, 2/3 partes de esa nota final por la cual se establecerá ese listado, ¿no? Ese ranking a partir del cual se otorgan esas plazas, 2/3 corresponderá a la nota de oposición y 1/3 al concurso, mientras que en la convocatoria de las plazas de estabilización el 60% de la nota será la oposición y el 40% el concurso, es decir, ligeramente tiene más peso la parte de concurso en las plazas de estabilización. Bien, esto ya puede dar alguna pista hacia dónde puede interesar a cada uno poder presentarse en caso de que haya que elegir definitivamente. A nivel de pruebas nos encontramos también una diferencia importante. En ambas exámenes habrá dos fases, una fase A y una fase B. En la convocatoria, digamos, ordinaria, seguiremos el procedimiento de examen que se ha observado en los últimos años, en el 2021 y en el 2018. Es decir, una primera fase que es eliminatoria, que consta del desarrollo de un tema, que puntúa un 30%, y una parte práctica en el cual una parte es el desarrollo de habilidades motrices, que es un 50% de la nota, y otro 50% que recae en el desarrollo de un supuesto didáctico y biomecánico. Ambos configuran una única nota que sería el 50% de la parte práctica. Toda la parte práctica tendría un peso del 70% en esa primera fase, debiendo sacar al menos un 2,5 en el desarrollo del tema o en la parte práctica para poder hacer media. Una vez se supera esta primera fase A, pasaríamos a la fase B, que consiste en el desarrollo de la exposición de una programación y una unidad didáctica con un 30% de peso en la programación y 70% de peso en el desarrollo de la unidad.
20 minutos para explicar la programación y 30 minutos para explicar la unidad. ¿Qué ocurre en el proceso de la convocatoria de las plazas de estabilización? Hay también dos partes. Importante, no eliminatorias entre sí, ¿vale? Tenemos una primera parte, que es la fase A, que es el desarrollo de un tema, que tendrá un peso de un 40% sobre la nota final de la oposición. Y una parte B, que se divide a la vez en dos partes. Por una parte, el desarrollo de una unidad didáctica, en la cual no hay que elegir entre 15 o varias unidades didácticas, sino que cada uno o cada una desarrolla su unidad didáctica ideal y la expone siguiendo los criterios que están publicados en la convocatoria. Mientras que en la convocatoria, digamos, ordinaria, esas unidades didácticas que se defienden, o la unidad que se defiende, parte de un sorteo en el cual sobre 15 unidades salen 3 bolas y hay que elegir cuál desarrollar y realizar la encerrona. En la fase del proceso de estabilización tenemos solamente la parte del desarrollo de la unidad, en la que se dispone de 30 minutos para hacer la defensa, y una parte práctica que, según dice la convocatoria, corresponderá a la misma parte práctica del anexo de la convocatoria ordinaria, es decir, coincide que se desarrollará una parte de habilidades, un supuesto didáctico y biomecánico. No se especifica propiamente estas pruebas en esta convocatoria, sino que se remite al anexo de la convocatoria publicada anteriormente, por lo que se mantienen esas pruebas, pero siendo no eliminatorias las pruebas, es decir, alguien puede sacar un 0 en un tema, un 10 en el resto de las pruebas y terminar con un 6, mientras que en la convocatoria ordinaria, sacando un 0 en un tema, no se pasaría a las siguientes fases. Esto es una diferencia importante entre los dos procesos y ponemos a continuación un poco una síntesis de cuál sería el peso que realmente tiene cada prueba en la nota final de la oposición. Vemos que, por ejemplo, en la convocatoria ordinaria el tema tendría un 15% de peso sobre la nota final, es decir, la nota en conjunto de lo que es la fase de oposición. Las habilidades o la parte práctica tendría un 17,5%, lo que es la parte de habilidades. 8,75 tendría el desarrollo del biomecánico y 8,75 la parte del didáctico, ya que conjuntamente configuran un 17,5%, que sería el mismo peso que tienen las habilidades motrices. El diseño de la programación y la exposición tendría un 15% y en la defensa de la unidad didáctica un 35%. Es decir, que vemos que la defensa de la unidad es la que tiene un peso mayor en la convocatoria que hemos llamado ordinaria. En la convocatoria que proviene del proceso de estabilización, tenemos un 40% de la nota que recae en el tema y un 30% en la unidad didáctica. El 30% restante se divide en la prueba de habilidades, biomecánico y didáctico, por lo que tienen un poco menor peso que en la convocatoria ordinaria y gana notablemente peso el desarrollo de un tema. Digamos, un poco por comparar, que esta convocatoria, digamos, del proceso de estabilización es una convocatoria cuyo peso principal recae en la preparación previa, que son pruebas que se conocen desde ya lo que hay que hacer, que es un tema, o el desarrollo de la unidad, y la parte que procede de la incertidumbre pues tiene un poquito menor de peso que en las otras pruebas. O al menos no tiene el riesgo de estar eliminado, ¿no?, por esas pruebas. Vemos un ejemplo práctico, ¿no?, de qué ocurre, ¿no? Dos personas que se presentan en una convocatoria o en otra convocatoria y obtienen las siguientes notas, ¿no? Un 8 en el tema, 8 en habilidades, un 2 en biomecánicos, 2 en didáctico, 6 en programación y 7 en unidad didáctica, o 6, 6, 4, 5, 7 y 5. ¿Qué ocurriría en estos casos en función de por dónde se presenten? Bueno, veríamos que en el caso 1, por ejemplo, el presentarse por el proceso de estabilización con las mismas notas tendría una mayor nota, ¿no? Sin embargo, en el caso 2 vemos que se beneficiaría, por ejemplo, de participar en la convocatoria ordinaria. Esto es un poco un ejemplo para que cada uno o cada una, en función de las pruebas que lleve más preparadas, tenga mejor experiencia o se le den mejor, o también
en base a su tiempo de disponibilidad, pueda un poco barajar, ¿no?, qué vía le puede compensar, teniendo en cuenta, como indicábamos antes también, el peso que puede tener la fase de concurso. Es decir, no es lo mismo tener 3 puntos de experiencia o 3 puntos de concurso de méritos a tener 7 u 8 puntos, ¿no? Es algo que también pues, hay que valorar. En uno u en otros casos, soy consciente de que bueno, pues surgen dudas y que surge la incertidumbre, ¿no?, de en caso de que coincidan, que es lo más probable, por dónde optar. Siempre digo que no hay una convocatoria fácil o difícil, que es lo que se está escuchando, sino que al final en ambos casos hay que prepararse con dedicación y llevar todas las pruebas muy bien preparadas. Es decir, al final competimos contra otras personas y tenemos que llevar todo a la excelencia, ¿no? Es decir, posiblemente puede parecer más fácil diseñar o participar en el proceso de estabilización diseñando una unidad que conoces, pero claro, todo el mundo que se presenta también está en esa circunstancia, por lo tanto, posiblemente el nivel de la calidad de las unidades didácticas subirá en este caso y habrá que tener una mayor preparación de esa unidad estrella que lleváis a preparar. Otro aspecto importante y último aspecto que vamos a destacar de ambas convocatorias es la diferencia en los méritos, el cálculo de méritos. Todo lo que vemos en el vídeo es una síntesis para intentar aclarar, pero siempre os aconsejo que vayáis a las convocatorias, lo miréis con detalle y consultéis cualquier información que aquí se pueda escapar. A grandes rasgos, la experiencia docente vemos que en la convocatoria ordinaria tiene 5 puntos de máximo, valorando cada año de experiencia de trabajo en centros públicos con 1 punto y las subdivisiones de otro tipo de docencia que se haya impartido. En la convocatoria que procede del proceso de estabilización tiene como máximo 7 puntos en la parte de experiencia, pero tiene menos peso cada año trabajado, es decir, aquí se beneficia quien lleve 8, 9 o 10 años, o por lo menos más de 5 años en centros públicos. Observamos también que la parte de formación tiene como máximo 5 puntos en la convocatoria ordinaria y máximo 2 puntos en el proceso de estabilización. Y a los otros méritos aludimos como máximo a 2 puntos y a 1 punto, donde aquí también se incluye el haber superado fases de oposición previamente. Aunque pone como máximo 12 y 10 puntos, en este caso, pues superando los 10 puntos se computaría como máximo 10 puntos. Es decir, que en ambos casos, como máximo se llega a 10 puntos, lo único que en la convocatoria ordinaria surgen más opciones para alcanzar esos 10 puntos. Pueden ser 3 de experiencia, 5 de formación y 2 de otros méritos, o 5 de experiencia, 3 de formación y 2 de otros méritos, o 5 y 5. Podría ser perfectamente. Indicar que, bueno, pues no tengáis miedo a los cambios, a las novedades. Personalmente creo que es muy positivo encontrar 2 convocatorias vigentes. El número de plazas es máximo respecto a los últimos 12, 14 años que llevamos en procesos selectivos. Por tanto, veamos esto como una oportunidad, como una situación en la que se abren más opciones, en las que era necesario que saliesen más plazas. Si añadimos a las cerca de 150 plazas que citamos en estas 2 convocatorias aquellas plazas que surgieron en el proceso de estabilización únicamente por méritos, pues nos encontramos en un año con cerca de 200 plazas que se puedan consolidar en la Comunidad de Madrid. Por tanto, antes que verlo como un susto, casi como una oportunidad, donde bueno, pues muchos y muchas de vosotras que estáis trabajando intensamente en la preparación, podéis cumplir vuestro objetivo después de varios años, ¿no?, de trabajo, que esto no solo se resume en un curso. Muchas gracias. Cualquier duda que pueda resolver, pues ahí está el contacto, y desearos mucho éxito. Un saludo.